Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para mí. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Le habla el hermano Roldán Chinchilla, evangelista y predicador de la Iglesia de Cristo. Estamos en el número 16 de la lectura y comentario del Evangelio de Mateo. Estaremos leyendo en el capítulo número 8, versículo 1 en adelante. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tomó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Que Dios bendiga su palabra y nos dé entendimiento para comprenderla. El capítulo comienza diciéndonos que Jesús descendió del monte. Recordemos que él había subido y allá comenzó a enseñar lo que hoy en día conocemos como el Sermón del Monte. Y lo primero que vemos es cómo un leproso se aparece. La lepra era una terrible enfermedad que se daba en aquellos lugares, y todavía hoy hay lugares en aquellos países donde la lepra hace grandes estragos entre las personas. Habían varios tipos de lepra. La más común es la llamada lepra blanca, la cual hace que la piel tome un color blanco desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. Así que la persona comenzaba con una pequeña infección en su piel y esa infección comenzaba a extenderse. Las medicinas tradicionales no ayudaban ni sostenían la infección, por lo cual esta enfermedad se agravaba.
Cuando una persona era catalogada como leprosa, su vida se convertía muy triste porque tenía que vivir fuera de sus seres queridos para no contaminarlos. Eran echados de las ciudades, tenían que vagar por el desierto esperando que amigos, familiares o alguien que pasara les dejara comida a cierta distancia. Ellos tenían que llevar cierta señal en sus ropas o en su cabeza para que a la distancia se supiese que él estaba enfermo de lepra. Jesús no solamente se topa con este leproso muy cerca, sino que también lo toca, porque Jesús deseaba poder socorrer a los enfermos. Tal acción de tocarlo era prohibido, por cuanto un leproso era catalogado inmundo. La persona que lo tocara o que tuviera que ver con él también se convertía en inmundo y tenía que cumplir ciertas estipulaciones de la ley de Moisés. Jesús le dice a este leproso que no le cuente a nadie por cuanto no es el momento de revelarse como el Mesías. Y él desea que el leproso cumpla lo establecido en la ley de Moisés y que era un sacerdote el que debía de declararlo libre de tal enfermedad. Así que Jesús se sometió a la ley de Moisés. El segundo evento que vemos es el centurión. Jesús entra a la ciudad de Capernaum, que es la ciudad más importante de Galilea, era el centro económico, cerca de un cruce de caminos de comercio. En Capernaum había una aduana para que los comerciantes pagaran sus impuestos al gobierno romano, y a la misma vez había una compañía militar, la más importante de toda el área. Vemos a un centurión, o sea, el capitán de la compañía, buscando a Jesús para pedir por su siervo o su criado, el cual estaba paralítico. La parálisis era una condición muy normal en los tiempos de Jesús. Pudiera ser por un accidente, pudiera ser por nacimiento o pudiera ser por enfermedades como el tétano, que en aquellos días no se conocía tal enfermedad. Así que el siervo de este hombre estaba paralítico, sufriendo mucho, posiblemente las complicaciones de su situación. Aquí lo que llama la atención es la fe de este centurión, quien era un gentil y que posiblemente, al igual que Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, pudiera ser un hombre temeroso del Dios de Israel. Había construido una sinagoga a favor de los judíos y también él sabía que los judíos no entrarían en su casa y Jesús, como judío, posiblemente no entraría. Por eso él sabía que si Jesús a la distancia podía tener el poder de echar afuera aquella enfermedad. Jesús alaba la fe de este hombre diciendo que no hay tal fe, no había encontrado tal fe en todo Israel. Y le concede la petición de su corazón. El tercer evento que vemos en esto que hemos leído es la curación de la suegra de Pedro. La palabra suegra viene del griego penteros, significa ligado o unido. Y eso es lo que sucede cuando nosotros contraemos matrimonio. Nos ligamos a la familia de la esposa o del esposo. Y la forma de ligarse de esta manera es a través del matrimonio. Por lo tanto, aquellos que dicen que Pedro no era casado, este versículo nos enseña que realmente Pedro era casado y que él, como siervo de Dios, no se le pidió que abandonara a su esposa. Hacer esto sería contradecir lo estipulado en las escrituras acerca del matrimonio y el deber del esposo de cuidar a su esposa.
La suegra de Pedro estaba enferma de fiebre. También era una condición muy normal, especialmente en lugares pantanosos. Y Capernaum estaba cerca del lago y del río Jordán, por lo cual los pantanos y aguas empozadas podían producir bastantes mosquitos que transmitieran enfermedades como la malaria, de tal manera que era muy probable que la población en sus alrededores tuviese este tipo de problemas. Y es llamativo que con solo el toque de la mano de Jesús, la suegra de Pedro se sanó. Pero más llamativo es cómo ella inmediatamente le servía a Jesús y a sus compañeros. Un claro ejemplo que muchos de nosotros debemos de servir al Señor una vez que Él nos fortalece, nos sana o nos anima de nuestros problemas de salud o emocionales en nuestras vidas. Debemos de estar dispuestos a servir al Señor porque Él obra a favor de nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para